¿Por qué? Porque en ese libro del hombre más rico de Babilonia hay una persona que hace referencia que se llama Arcad. Arcad es el actor principal de ese libro. Ese libro, si los que lo han leído, ese libro señala que Arcad, al momento de que le preguntan por qué es el hombre más rico de Babilonia, empieza a señalar o a dar como que tipo ejemplos para poder tener mayor riqueza. ¿Por qué? Porque en aquel entonces uno de sus, ¿cómo se llama? De sus alumnos, que es Algamish, se llama, en ese libro señala a Gamish, que le pregunta a su jefe, ¿verdad? En ese caso, Arcad, ¿cómo puede obtener riqueza? Él señala cómo se puede convertir en uno de los hombres más ricos del mundo. Entonces, cuando Arcad le señala al Gamish lo que debe de hacer, pues ese libro te va enseñando cómo puedes mejorar tus finanzas. ¿Por qué? Porque te recomienda desde cómo empezar a engordar, en este caso, tu cartera, a que te sobre dinero, y luego, y luego después, acá lo tengo para YouTube, para que también después empieces a controlar tus gastos, que a veces creemos que porque ganamos más podemos tener más para gastar, y a veces eso es donde a veces la gente como que se confunde un poco y no administra bien su dinero. Entonces, en ese libro, en una de las primeras partes, le dice, bueno, ¿qué puedo hacer para tener más dinero? Y empieza a decirle Arcad, bueno, ahorra, ¿te has pagado a ti mismo? Yo sé que tú te pagas, por ejemplo, yo sé que tú le pagas al costurero que te hace la ropa, o al carpintero que te hace algún trabajo, pero dice cerca, bueno, tú Algamish, ¿te pagas a ti mismo? De lo que tú haces, ¿te pagas tu profesión? O sea, ¿realmente ahorras? Y le dice que no, señala que no. Entonces me comenta que no ahorra nada. Entonces, al no ahorrar nada, ya hay unos me están siguiendo, ¿verdad? Entonces, al no ahorrar nada, pues le dice, ¿cómo quieres generar más? O sea, bueno, ¿cómo quieres tener más ahorro? Entonces, un ejemplo que te voy a poner, imagínate que tú en un recipiente pones 10 huevos, imagínate, pones 10 huevitos y dices, bueno, eso es lo que voy a tener para el mes, pero, bueno, digo, para la semana, imagínate, tienes 10 huevos para la semana, pero en esos huevos tú solamente gastas 9, imagínate, te va a quedar uno, entonces al finalizar la semana te va a quedar uno. Si tú a la siguiente semana vuelves a poner los otros 10 y te vuelves a gastar 9, ¿qué va a pasar? Ya no te va a quedar uno, te va a quedar 2. Y si en la tercera semana te vuelves a poner los mismos 10 huevos y te gastas 9, ¿qué va a pasar? Que en la tercera semana te va a quedar 3 huevos, ya no te va a quedar uno, ya no te va a quedar 2, te va a quedar 3. Y si al finalizar el mes, que es la cuarta semana, tiene los mismos 10 huevos y te gastas los 9, ¿qué quiere decir? Que te van a quedar 4 huevos para el siguiente mes. Entonces, eso es lo que a veces trata de empezar a ahorrar el 10%, como siempre señalo, empezar a ahorrar. A veces le queremos sacar todo el negocio y, bueno, sobre todo los que tenemos negocios, ¿verdad? Y lo que no, empezamos a ganar y luego a gastarlo, a gastarlo, a gastar. Gano 10, gasto 10. Gano 5, gasto 5. Un ejemplo, ¿verdad? Gano 20, gasto 20. Entonces, y es muy complicado así mejorar tus finanzas. O sea, es complicadísimo. Entonces, este libro te va guiando, te va enseñando primero a ahorrarte o a pagarte el 10%, que es empezar a engordar lo que es tu bolsillo, empezar a ahorrar ese 10% para que vayas metiéndole a tus finanzas, o en este caso a tu ingreso, y por consiguiente vas a generar un poquito más. Entonces, eso es lo que siempre recomiendo. Entonces, léete, entonces, ese libro te empieza no solamente a administrar tu dinero, sino a cómo invertir mejor.